Muy bien, pues a todos hermanos y a usted que me observa también en internet, gracias a Dios por su vida, que Dios les siga bendiciendo y si usted tiene la posibilidad, aquí lo esperamos. Vamos entonces al platillo principal, ¿qué les parece? Gracias a Dios que usted está presente para escuchar la Biblia. Y créame que no hay otro libro más preciado, más hermoso, que nos pueda guiar a través de este mundo tenebroso. ¿Cuántos saben que allá afuera las tinieblas están densas? ¿Sí o no? Y se van a poner más densas, créanme, mis amados. Pero la Biblia nos enseña que usted y yo no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda. Definitivamente no, hermanos. Así es de que vamos a abrir nuestro corazón, si usted ya abrió su Biblia, y yo les voy a dar seguimiento al tema que definitivamente nos interesa. Son deberes y este es el tema número 12, para los que les gusta anotar, yo le titulé La hospitalidad y la ayuda a los que sufren. La hospitalidad y la ayuda a los que sufren. Este es el tema número 12 y yo quiero leerles Hebreos 2, versículo 3, porque el primer verso ya lo tratamos. Recuerden que ya abarcamos la epístola de San Pablo a los romanos, ahí en el capítulo 12, que también son deberes. Y muchos de esos deberes se vuelven a repetir, así como en Colosenses 3. Aquí los tenemos en Hebreos también algunos ya repetidos, como el capítulo 1. Dice, permanezca el amor fraternal. Ya hablamos de una manera amplia acerca de cómo yo tengo que tratar a usted como mi hermano en Cristo, cuál es mi responsabilidad, cuál es mi deber, y no es de que me guste, no es de que si me, o sea, Dios no me pregunta si te gusta o no te gusta, ¿qué opinas, Marco? No, es mi deber, pero buenas noticias, como la Biblia dice en Romanos 5, que Dios derramó su amor a través de su Santo Espíritu, naturalmente yo le amo a usted, aunque usted no me crea, hermano. No sé si usted me ama a mí, pero yo sí lo amo a usted. ¿Sí o no? Eso es algo bien bello, hermanos, créanme. Eso es algo definitivamente sobrenatural. Porque ¿quién podía amarle sin Dios en su corazón? Intentábamos, ¿a poco no? En un pasado tan terrible. Hoy, por la gracia de Dios, podemos amarnos. No le hace, ¿verdad?, que nos hayamos ofendido en un pasado, no le hace. Nos seguimos amando, ¿sí o no? Y nos vamos a seguir amando, mis amados, porque Dios es amor. Ese tema ya lo tratamos, ahora vamos a tratar otro que también es de la misma importancia, ¿ok? Si un esposo me dice, oye Marco, ¿qué es más importante? ¿Darle un beso a mi esposa cuando yo llego del trabajo o darle el cheque cuando cobro cada viernes? Las dos cosas son importantes. Las dos cosas están dentro de un entero. ¿Amén, cristianos? ¿Sí o no? Muy bien, no es mi doctrina, ¿eh? Eso es lo que nuestro Dios nos enseña, créame. Y usted va a ser el más beneficiado. Believe me, decimos en mi pueblo. Vamos a leer qué les parece entonces. Dice la Biblia en el versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad, y a mí me gusta esa introducción del apóstol. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, fíjense cómo está interesante esto, hospedaron a ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, algo muy interesante también, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Acompáñenme a hacer una cortita oración. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios, por traer una vez más a tu pueblo aquí en este lugar que tú estableciste para reunirnos. Mi Dios, yo te pido en nombre de Cristo Jesús tu gracia, porque es tu palabra, no queremos manosearla. Mi deseo no es decir más ni menos de lo que tu palabra dice. Tú eres testigo, mi Dios. Yo te pido tu ayuda, la iluminación de tu Santo Espíritu, para que todo lo que yo hable sea emitido
por tu corazón, mi Dios, y por tu boca en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después de que el escritor, a los Hebreos utiliza 12 capítulos, recuerden que Hebreos tiene 13 capítulos. Una vez que el escritor nos explica de una manera magistral y de una manera detallada los primeros 13 capítulos, o los 12, quién es Cristo, qué significa su pacto, dónde están las obras, cuál es la verdadera fe. Acuérdense que Hebreos 11 lo estamos tratando en la formación ministerial. ¿Qué significa temor hacia Dios? Ahora me gusta mucho cómo finaliza y concluye, ¿verdad?, con una lista llena de aplicaciones prácticas. Mis deberes prácticos, lógicamente, en sobre poner la fe en acción y poner mi amor por obra. Eso me gusta a mí definitivamente y me bendice, porque una vez que les entrega la teoría, enseguida la expectativa es la práctica. Yo le aseguro que usted que haya sido maestro de educación escolar, yo le aseguro que como maestro, cada vez que usted entregaba una clase, créame que las expectativas eran práctica, alumnos, práctica. Por eso vienen los exámenes. Después de estos 12 capítulos, el escritor a los Hebreos dice, a ver, ¿dónde estamos, cristianos? Judío-cristianos. Vamos a hacer una práctica. Y él comienza a decirlo, ¿verdad?, de una manera completa, de una manera muy, pero muy profunda. Y bueno, los evalúa, enfrentándolos lógicamente, ¿verdad? ¿Cuántos saben, verdad, que evaluarnos en dónde estamos es una manera humilde? Todos los días nos debemos de evaluar delante de Dios. Por eso tenemos este preciado libro, ¿sí o no? Hay que ir a este libro, mis amados, hay que ir a este espejo espiritual para ver en qué área me encuentro, en qué sitio me encuentro. Sabemos, ¿verdad?, que el cristianismo es gradual. Lógicamente, ¿verdad?, vamos a ir caminando peldaño por peldaño o como le llaman a las escaleras, piso por piso, ¿verdad?, parte por parte. Lógico que tenemos que ir caminando así. Sin embargo, es importante evaluarnos, hermanos. Y el escritor a los Hebreos toma el último capítulo para decirles, bueno, cristianos, bueno, vamos a ver dónde está nuestro corazón. ¿Cuántos somos cristianos aquí, por cierto? ¿Cuántos años llevamos en el cristianismo? Es importante ponernos delante de Dios y evaluarnos para saber dónde estamos. Ya que la fe sin obras, dice la Biblia que es una fe muerta, es una fe imaginaria, es una fe ficticia. Y el amor sin acción es un amor inexistente, mis amados. Uno de los muchos deberes que el cristianismo debe ejercer, tal como Dios se lo encargó al pueblo israelita, dice que es la hospitalidad. Dios no le pidió más al pueblo hebreo, créanmelo. Lean la Biblia, se las dejo de tarea. Dios no le pidió más al pueblo hebreo, créanme que le pidió exactamente lo mismo. Israel, oye. Israel, simplemente te pido que oigas. Es exactamente lo que nos pide a usted y a mí Dios. Que oigamos, Shama, cumplamos, ¿verdad? Una de muchos deberes es la hospitalidad. Dice la Biblia en el verso 2 que iniciamos, no os olvidéis de la hospitalidad. La palabra hospitalidad, del griego filoxenia, es una palabra unida por dos. Filos significa amante. Xenos con X significa extraño o extranjero. Entonces, si unimos estos dos significados, fíjense lo que nos resulta. Tenemos que amar a los extranjeros, tenemos que amar a los que no conocemos, tenemos que tenerle amor a un extraño, hermanos,
a alguien que no conocemos, ¿verdad? Que muy probable lo tenemos cerca, pero jamás lo hemos visto. Pero lo que la Biblia enseña es que hay mucha gente que comparte nuestra fe y visiblemente, probablemente nunca lo hemos visto. Eso es lo que está hablando, ¿ok? Ahora, ¿dónde está el reto, pastor, en practicar la hospitalidad con personas que comparten la misma fe? Sin embargo, no los tengo cerca, no los conozco. ¿Por qué lo debo de hacer? ¿Cuál es la intención divina de entender, Señor, si soy o no soy hospitalario? Bueno, personalmente, mis amados, esta es la única manera de comprobar dónde está nuestro corazón, porque es necesario entender qué tan interesado estoy por usted. O yo le hago una pregunta, cristiano. ¿Usted no está interesado en saber si el pastor, parece que estoy aquí hablando pleonasmos, ¿verdad? Digo yo, sembrar siembritas. Si el pastor está interesado en usted, ¿a poco no le interesa eso? Yo le aseguro que sí. A mí sí me interesa saber que usted está interesado en buscar a Dios. ¿Sí o no? A mí me interesa saber que usted verdaderamente lee la Biblia y lee la palabra de Dios y la entiende. A mí me interesa eso. ¿Sí o no? Y es importante, entre muchos de esos deberes, es importante también entender que el interés se basa precisamente en eso. ¿Cuántos aman a su esposa, varones? Mujeres, ¿cuántos aman a su esposo? ¿Sí o no todos los días les nacen intereses en sus corazones? Si ya comió, si ya descansó, si ya oraron juntos, si ya atendieron a sus hijos, si los asuntos matrimoniales van bien, si están bien, bueno, ¿sí o no? ¿Verdad que sí hay muchos intereses? Y todos los días tenemos que estar pasando lista, hermanos. Miren, yo fui chofer del Vasco Aguirre. Ya saben mi idioma, ¿va? En el que hablo yo. Cómprese un diccionario, por favor, para que me entiendan. Yo fui chofer de Vasco Aguirre, hermanos, por años. Y todas las mañanas, como deber, tenía yo que revisar la mayoría de cosas necesarias que tenían que funcionarle al autobús. Tenía que revisarle el aceite del motor, aceite de transmisión, tenía que revisarle todos los fluidos, tenía que revisarle las llantas, si las tuercas no se le salían por ahí, tenía que revisarle todo, las luces, y todo, hermano, todo tenía yo que ponerle ahí. Y lo que no le servía, le tenía yo que ponerle una X para tenerlo que arreglar. Y había cosas, ¿verdad?, que me impedían no arrancar el autobús. Había cosas de importancia que me decían, si esto no le sirve, tienes que ir a la base a agarrar otro autobús. No puedes manejarlo así. Y eso era todas las mañanas, hermanos. Bueno, los que nos esforzamos por ser honestos, porque había ahí la mayoría de gente que ora 6 veces al día, usted ya sabe de quién me refiero, que las 6 horas al día las oraban bien, pero a su Vasco Aguirre nomás la hacían muy buena, y check. Y el Vasco Aguirre a la mera hora tenía como 50,000 cosas que no le servían. Pero pues cada quien su religión, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Cuál es la intención divina de entender que soy hospitalario o no? Si verdaderamente me intereso por los que comparten mi fe, pero no los conozco, hermanos. Miren, esta es la mejor oportunidad de hacerme un examen personal para comprobar, ¿verdad? Dios ciertamente nos conoce. ¿Sabían eso? Dios nos conoce, hermanos. Ahora, mi labor es conocerle a Dios. Dice la Biblia, el que me ama, el que me conoce, guarda mis mandamientos. El que me ama debe andar como yo anduve, dice Jesús. ¿Y qué es lo que dice Jeremías 9, versículo 24, hermanos? Porque muchas personas nos alabamos en todo, ¿verdad que sí? Nos alabamos de las predicaciones, nos alabamos del conocimiento escritural, nos alabamos de cómo oramos, bueno, nos alabamos de todo, ¿no? Pero eso no es lo que la Biblia
considera como verdadera alabanza. O que ya nos paramos ahí delante de Dios. Hace ratito decíamos que estábamos alabando a Dios. ¿Sí o no? ¿Ah? Unos sentados, otros parados y decimos, bueno, pues yo ya vine y ya te alabé, mi Señor. Bueno, eso no es verdadera, no se considera como verdadera en sí, meramente alabanza. Dice la palabra del Señor, mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, Jeremías 9:24, que yo soy Jehová, en entender y en conocer a Dios, porque muchas veces no queremos entender lo que Dios quiere que entendamos, y no porque no lo disiernas, sino que simplemente fuchi no es de mi agrado, no me conviene. En entenderme y conocerme. Conoce al Señor a los que son suyos, dice segunda de Timo, y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca, todo aquel que le dice, Señor, heme aquí porque quiero obedecerte, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dos cosas diferentes, ¿verdad que sí? Entender y conocer al Señor, mis amados, esa es la verdadera alabanza. Ahí se encierra todo el cristianismo, se lo dejo de tarea. ¿Saben, mis amados, que amar a las personas que tenemos cerca se nos facilita? Yo amo a mi hija. ¿Quién no ama a su Jani Dios Chirres aquí? ¿Quién no ama a sus hijos, hermanos? ¿Sí o no? ¿Verdad que amamos a nuestros hijos? ¿Quién no ama a su Jani no Chirres? Pues todo el tiempo aquí la traigo, pues que si no. Amar a los que tenemos cerca, mis amados, créanme que es facilísimo. Déjame 20 planas de esas, Marco, por favor. Esa tarea está bien fácil. Ah, pues así, ¿quién no? Yo considero que a la mayoría de nosotros nos cuesta amar a los que no vemos todos los días. Eso es lo que yo considero y eso es lo que la Biblia enseña también. Nos cuesta amar a la gente que no conocemos, gente que sabemos que aunque nos une el mismo evangelio, nos une el amor de Cristo, nos une la sana doctrina, sin embargo, casi siempre reaccionamos con indiferencia. ¿Y esa palabra con qué se come, pastor? La indiferencia es la falta de interés. O sea, si tiene o no tiene, who cares? Si le hace falta o no le hace falta, pues a mí que se rasque con sus uñas. Esa es la palabra indiferencia en mi griego, ¿no? Yo considero que hay muchos problemas para amar o preocuparme verdaderamente del que no conozco, ¿verdad? A muchos nos cuesta hospedar a personas que vienen de paso. Nos cuesta darle un rinconcito de nuestro hogar, hermanos, ¿verdad? Aún siendo gente recomendada por gente que la conoce, gente dentro de la congregación. Ahí te va uno, hermano X, ahí te va uno, hermana X. Yo te lo recomiendo, es buen siervo de Dios, es buena sierva de Dios. Sí, pero ¿sabes qué? Pues no tengo lugar, la verdad. Nomás tengo un plato de frijoles. Nomás tengo una vasija de aceite como la viuda en Sarepta. No quiere que se le multiplique el aceite, ¿verdad que no? Estoy ironizando. Ya prediqué de la viuda en Sarepta, lo que la generosidad verdaderamente produce. Y en ocasiones, cuando hospedamos a la gente, cuando le sonreímos y aparentemente lo metemos de buena manera, en ocasiones lo hacemos solamente por conveniencia, por beneficio propio o con intenciones equivocadas. A veces lo hacemos por provecho congregacional, a veces lo hacemos por provecho familiar o por un provecho personal, hermanos. ¿Y saben lo que hacemos cuando nos manifestamos así, hermanos? Estamos desechando las bendiciones de lo alto. Estamos desechando las dádivas divinas. Toda dádiva divina, ¿de dónde desciende, mis amados? De lo alto, del Padre de las luces. Eso es lo que desechamos, ¿no? Dice la Biblia, si quieres bien rápido, ahí en el libro de Romanos 12, que también son deberes cristianos. Romanos 12, verso 13, por favor. Es un texto paralelo. Romanos 12, versículo 13. Dice la Escritura lo siguiente: entre muchas necesidades, aquí está la de la hospitalidad, ¿ok? Escuchen, compartiendo para las necesidades de los santos, ¿ok? Está hablando del pueblo del Señor.
Practicando, ¿qué debemos de practicar según la palabra de Dios, mis amados? La hospitalidad. Ahora, a mí se me hizo bien interesante qué significa práctica. La palabra práctica, del griego dioko con K, significa seguir una forma de vida. Esa palabra práctica significa seguir una vocación. ¿Y eso con qué se come, Marco? ¿Qué tipo de boca tiene la vocación? No va por ahí el asunto. La vocación es la inclinación o es mi interés o su interés que usted siente para dedicarse a una forma determinada de vida. Si usted dice, Marco, yo siento que Dios me llamó para sacerdote, esa es tu vocación. Y te vas a dedicar a sacerdote. Oye, Marco, yo siento que a mí el Señor me llamó a meter goles de chilena para los que despierten los que están durmiendo. Y esa es tu vocación, ok, adelante. Y te vas a dedicar para meter goles de chilena, ¿sí o no? Entonces la palabra práctica es seguir una forma de vida, hermanos. Es decir, yo ayudo, yo hospedo, yo recibo a mis hermanos en la fe, es porque es un estilo de vida y yo no pierdo la oportunidad de hacerlo, hermanos. Esta es una práctica que no debe de ser ignorada, ¿ok? Como la subraya en el primer verso que iniciamos. Ponga su mirada, por favor, ahí en el primer verso que iniciamos, en Hebreos 13, versículo 2. Dice la Biblia, te lo dice de una manera bien clara, no os olvidéis. No os olvidéis. ¿Qué significa? Bueno, olvidar es ignorar, hermanos. No lo dejes de hacer. Era claro que los cristianos ya estaban pasando por alto este deber. Era claro, hermanos. Algo sucedió en los corazones de los judiocreyentes, de los judio-cristianos. Algo sucedió. Yo no sé, ¿verdad? Si saben, ¿verdad? Que las presiones de la vida, los cambios radicales, ¿cuántos saben que la pandemia nos sorprendió a todos? Y el que diga, a mí no, Marco, nos hacemos mentirosos, hermanos. Esta pandemia sí o sí sorprendió a todos. ¿Sabes por qué? Porque está en el kairos de Dios. ¿Y eso con qué se come, pastor? El kairos. El kairos es el tiempo de Dios dentro de nuestro tiempo. Nuestro tiempo es enero, febrero, marzo, abril, mayo, y así, etcétera, etcétera. Ese es el tiempo del ser humano. ¿Sí o no? Ese es el cronos de Dios. Mañana es lunes, pasado mañana es martes, ese es el crono de nosotros. ¿Sí o no? Pero el kairos, nos guste o no, nos sorprende, hermanos. Nos sorprende definitivamente. Y ese tipo de cambios radicales, nos guste o no, de repente como que nos sacude el barco y muchas veces, hermanos, nos caemos. ¿Sí o no? Algo estaba sucediendo en los corazones de los judio-cristianos, probablemente los afanes, las actividades, los quehaceres, yo no sé. Permítame leerle una versión diferente aquí, ¿verdad? En la traducción lenguaje actual, en el versículo que yo les leí, dicen: cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios. Busquen y reciban en su casa a los que necesitan ayuda. Miren, mis amados, en el mundo antiguo, donde las posadas no eran suficientes, ahorita usted va a Bloomington, hermano, se encuentra un hotel cada media milla, yo creo. ¿Sí o no? Los que han pasado por ahí por el 494. Sí, hay un hotel cada media milla. En el mundo antiguo, donde las posadas o los hoteles, si usted le quiere llamar así, no eran suficientes, hermanos, y la reputación de esos lugares no era la mejor, porque hoy tú te metes a un Holiday Inn, hermano, te dan una cama como para Goliat, de 3 metros de largo y 3 metros de ancho, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Te dan tu desayuno, te ponen un teléfono para que tú le llames si es que no agarra el canal de las estrellas, ¿verdad que sí, cristiano? Yo no sé, ¿verdad? Pero todo tienes a la mano. En aquellos tiempos, hermanos, no era así el asunto. La reputación de esos lugares que hospedaban gente no era recomendable por muchos motivos.
Precisamente por eso el escritor a los hebreos les daba, ¿verdad?, la probabilidad de hospedar a la gente, porque hospedar era la mejor opción, hermanos, era lo más acertado. Por eso se convirtió en una virtud, en una buena virtud cristiana, ¿verdad? Los cristianos que en aquellos días fueron forzados a huir de las ciudades por causa de la predicación de la palabra, algunos viajaban como misioneros a extender el evangelio. Bueno, esta gente, hermanos, tenía particularmente la necesidad de ser recibidos, de ser hospedados por alguna persona. De hecho, uno de sus más grandes deseos era que una alma generosa los invitara a pasar la noche o el tiempo que fuera necesario en un hogar, hermanos, en un hogar de los cristianos que compartían la fe. Ellos se sentían más seguros en estos sitios, se sentían más cómodos, e incluso muchas personas, como no tenían los medios para gastar lo que se debía de gastar, pues le iban pidiendo a Dios de su corazón: Señor, pues ojalá y que tú pongas un alma generosa en el camino, porque la verdad que esos hoteles, número uno, no tengo ni el dinero, y número dos, son lugares bastante peligrosos y nada deseables. No tenía comodidades como usted lo puede tener si usted renta un hotel. Ahora, ¿cuántos saben? Y estos yo quiero que se lo graben en su corazoncito, mis amados. ¿Cuántos saben que detrás de una acción generosa, sin esperar nada a cambio, estoy diciendo acciones desinteresadas, sin esperar nada a cambio, cuántos saben que detrás de una acción generosa siempre te va a aparecer un Dios generoso, hermano? ¿Sí o no? Hermanos, comprobadísimo. ¿Desde hace cuánto, pastor? Desde que soy cristiano. 11 años más o menos. Comprobadísimo, hermanos. Detrás de cada acción generosa, créeme, créele a la Biblia que está siempre la mano generosa de Dios. La intervención de Dios siempre se hace presente, hermanos. Yo quiero ponerle nomás 2 ejemplos para que sea la palabra de Dios. Vaya bien rápido, por favor, a Génesis 18. Quiero ponérselo con ejemplos para que sea la Biblia la que se interprete solita. Yo le pido la gracia a Dios para hablarle de una manera clara, porque aquí hay muchas edades y uno de los dones que Dios nos da es explicarle con peritas y manzanas para que todos, absolutamente todos, entiendan el mensaje de parte de Dios. Que no nomás me entienda la gente con barba blanca, que también me entiendan los niños. Ese es un don de Dios, ¿ok? Y tenemos que esforzarlo por pulirlo. En Génesis 18, en el capítulo 2, vamos a ver la generosa mano de Dios cada vez que un hijo de Dios abre su corazón. Si usted está ahí, vamos a leerle, por favor. ¿Qué les parece? Vamos a ver ahí en Génesis 2, dos maneras bíblicas de cómo el Dios generoso, el Dios de la Biblia, siempre aparece en el momento que usted ni siquiera lo espera. Porque Dios bendice, escuchen bien, mis amados, Dios bendice cada vez que hacemos las cosas desinteresadas. Oh, es que Él no me ha respondido. La Biblia no te dice da hasta que aquel te corresponda. No, es que yo no lo perdono porque Él no me perdona. Es que yo no hago nada porque Él no hace nada. La Biblia no bendice a las personas que hacemos antes de que recibamos algo, porque el Dios de la Biblia no es tarjeta de crédito, que primero me das todas tus prestaciones y después hago trato contigo. Ese no es el Dios de la Biblia, sino es como viene la bendición de Dios. Y en base a la hospitalidad, que es el amor a los que yo no conozco y que sin duda me los pone por ahí Dios, porque hay muchos que ya hicimos como las ardillitas y como los conejitos. Ya nos hicimos nuestra cuevita con este coronachile, ya no queremos sacar la cabeza para nadie. Tengamos cuidado, mis amados. Dios te quiere bendecir, créeme. Dios quiere bendecir a su iglesia, créeme, hermanos. Génesis 18, versículo 2 dice lo siguiente. Bueno, voy a leerles el 1.
Después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Quiero que me siga con mucha atención. La manera de cómo se aparecía a Dios siempre es con el ángel de Jehová, porque a Dios nadie le ha visto, ¿sí o no? Sino el unigénito Hijo de Dios es el que le dio a conocer, ¿sí o no? ¿Y dónde estaba el unigénito Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, Marco? En el ángel de Jehová, para que usted lo entienda. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día. No había aire acondicionado, hermanos. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones, mis amados. Ahí está la manifestación angelical, ¿ok? Pero él no sabía, sígame con mucha atención. He aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, fíjense lo que hizo este hombre, Ojalá y que así tuviéramos todo ese corazoncito, hermanos. Porque este no es un don, La hospitalidad no es un don. ¿Sí lo entendemos o no, hermanos? La hospitalidad no es un don, La generosidad sí es un don. Hebreos capítulo 12. Pero la generosidad no es un don, la generosidad es un deber. Sigo leyendo. He aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo un viejito, hermanos. Un viejito de casi un científico, imagínate, de años. Salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. ¿Y qué es el viejito, hermanos? Tenía fuerzas para postrarse todavía, como usted comprenderá. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, no sabía que eran ángeles, Lea por favor la historia. Te ruego que no pases de tu siervo. Fíjate, estaba hasta rogando el hombre. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, porque pues no tengo un hotel 5 estrellas. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Fíjate, sabía muy bien. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. ¿Y qué le dijo Sara? No tengo ganas, me duele mi cabeza. ¿Eso fue lo que le dijo Sara? Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa para prepararlo, hermanos. No sabía que eran ángeles, porque si a ti y a mí se nos dice: se te va a aparecer un ángel, pues, hermanos, le preparamos todo a Minnesota. Va a venir un ángel, pues así, ¿quién no? ¿Sí o no? Bueno, siempre y cuando no sea tu tío o tu primo, ¿no? Porque si es mi primo ángel, ahí sí, quién sabe, ¿no? Ni a un cacho de pizza le invito. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y a comerciales, hermanos. Y le dijeron: ¿dónde está Sara? Fíjense, él lo estaba haciendo desinteresadamente, hermanos. Y ya cuando comenzaron a comerciales, les dicen estos varones: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Se dan cuenta la bendición de parte de Dios, hermanos? Él simplemente atendió. Él simplemente: no, yo lo tengo que hacer. Yo lo voy a hacer porque ese es el corazón que Dios. Acuérdense el tipo de vida que llevaba Abraham cuando no era creyente, hermanos. Era un hombre que le ofrecía sacrificios a los dioses. Salió de Caldea de Babilonia. ¿Ustedes por qué creen que no tuvo problemas en subir a su hijo Isaac a un altar que él mismo le hizo? ¿Por qué creen que no tuvo problemas, hermanos?
porque en Caldea de Babilonia o en Babilonia se hacían sacrificios humanos. Pero ¿qué sucedió? Marcos ya tenía otro corazón. Él dice, yo sé y creo en ese verdadero Dios que me lo puede regresar completito, aunque yo le entierre aquí el cuchillo, me lo regresa completito. ¿Por qué? Porque Él dijo. Y esa es verdadera fe, mis amados. Eso es creerle a Dios. Oh, yo pensaba que era pertenecer a una casa de oración Guadalajara. ¿No? Creerle a Dios, mis amados, de una manera genuina. Eso es fe. ¿Qué decir del bendito beneficio, hermanos, que le trajo a Lot? Si usted le da vuelta a su Biblia, en el capítulo 19, en el versículo 15 en adelante, usted sabe mejor que yo la historia, solamente quiero leer esos 4 versículos, 15 al 16, capítulo 19, 15 en adelante, dice lo siguiente. Ya usted sabe todo el contexto, usted me lo puede enseñar, es teólogo de la palabra de Dios. Yo a usted no tengo nada que enseñarle, yo comparto la palabra de Dios porque es mi labor y por humildad. Pero usted ya es teólogo de la palabra del Señor, ¿verdad? Muy bien. 15 dice en adelante, y al rayar el alba, acuérdense que hablaba de destrucción. Los ángeles vinieron a destruir Sodoma y Gomorra, y si no me lo cree, lea el versículo 1, dice, llegaron pues los 2 ángeles de Sodoma a la caída de la tarde. Estoy leyendo el 1 para que usted me crea. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Ahí estaba en los negociazos. Todo le interesaba, los negocios por aquí y por allá. Si sabían, ¿verdad?, que hablar de la puerta en el Antiguo Testamento es hablar de todos los negocios de un lugar. ¿Sí? Ahí se llevaban a cabo los matrimonios y los divorcios, ahí se manejaban, si yo quiero comprar algo, si aquí él quiere vender algo. Las puertas, hermanos, era como quien dice un tianguis de todo, y era como quien dice la corte de todo el pueblo. Y ahí estaba este hombre bien, aquí en los negocios. ¿Dónde está usted? Aquí en los negocios. Jesús dijo que estaba en los negocios de su padre. Y este tremendo, se supone que tenía que ser tremendo hombre de Dios, ahí estaban los negocios de Sodoma y de Gomorra. Por eso miran la terrible vida. Pero al fin y al cabo, fíjense cómo Dios es fiel, mis amados. Cuando hacemos las cosas desinteresadas. En el versículo 1 le dice, se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo. En el 2 dice, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos y hospedéis. Quédense. Él no sabía quiénes eran, menos sabía que eran ángeles. Y dice, y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. ¿Se dan cuenta que no sabía que eran ángeles? Él dice, no, vénganse, pasen a mi casa, lávense sus piecitos, vamos a comer. Ya mañana, si no te gustó el hotel de 3 estrellas, ya te vas, se va. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Y la palabra porfiar no es tu comadre, en el versículo 5, en 3, perdón. Mas él porfió, dice que él insistió. ¿Cuántos insistimos, hermanos, en hacer un bien a los que no conocemos? ¿Cuántos les neciamos? ¿Cuántos hacemos eso, hermanos? Fíjense la gracia de Dios, fíjense cómo Dios es un Dios fiel en el versículo 15, por favor. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Él estaba enamorado, hermanos, de sus negocios. Lot, ¿qué esperas? ¿No ya te dijimos con claridad que vamos a destruir este lugar? Y ahí Lot todavía pensando, es que mis euros, es que van a destruir, van a quemar el Wells Fargo, ahí en la Lake Street, en el Nicollet. No es posible. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallaban aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, se paró, Fíjense nomás que había en el corazonzote de este hombre. Deteniéndose él, dice la Biblia en el versículo 16, se asieron de su mano y de la mano de su mujer
y de las manos de sus dos hijas, y aquí está lo que yo les dije, no son palabras mías, según la misericordia de Dios, ¿para con quién? Para con él, si usted me está siguiendo con su Biblia. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad, hermanos. En pocas palabras lo sacaron casi a la fuerza. Fíjense cómo Dios se manifiesta cada vez que usted y yo hacemos cosas desinteresadas. No es que no merezca, hermanos. Yo no merezco la misericordia de Dios. Yo no merecía el perdón de Dios, porque yo no soy tan bueno. ¿Sí o no? Yo no la merecía, hermanos. Pero fíjense cómo detrás de cada acción siempre aparece la mano de Dios, ¿verdad? Ahora, vamos a ponerle balance a esto, hermanos, porque a veces nos resbalamos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que las iglesias que escuchamos la sana doctrina, si algo nos hace daño de la sana doctrina, son los desbalances? Aunque no diga amén, yo voy a decir amén por usted. Sí. A todas las iglesias de la sana doctrina nos ha afectado el desbalance. Por eso, mientras yo les predique, hermanos, yo voy a insistir en el desbalance. Yo voy a insistir. ¿Por qué? Porque, bueno, ya hablamos del lado A, ¿no? Sí, bueno, tengo que echarle la mano a mi hermano en la fe, sí. A todo necesitado, claro que sí. Ahora, esto no sugiere que debemos de tratar a cualquier vagabundo como un huésped honrado. No debes hospedar a cualquier persona que te encuentres en la esquina, y menos en estos tiempos, así como está la situación, hermanos. ¿Sí o no? Claro que debemos ser sabios y debemos de saber actuar. Hay que evaluar la situación, ¿no? Con las fuerzas de Dios, hermanos. Miren, yo les voy a compartir bien rápido dos anécdotas que sucedieron en esta iglesia, ¿eh? Yo no sé si fue un ángel o no fue un ángel. Por lo menos su nombre no era ángel, ¿no? Muchos de ustedes han esperado ángel, ¿va? Los Sánchez hospedan a un ángel, ¿no? De vez en cuando. Bueno, voy a compartirles esto, miren. En cierta ocasión, los que venían los jueves al estudio bíblico ahí cuando nos reuníamos en el salón 7 y 8, llegó un güero, hermanos, un norteamericano. Y este hombre se apareció para decirnos que él venía a escuchar la palabra de Dios. ¿Y cómo llegó usted, señor? Oh, pues no, yo simplemente miré ahí en internet y decía que aquí había una iglesia evangélica cristiana, y pues yo vine, y pues aquí estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Oh, qué bien. Bueno, nos introducimos delante de este señor, ¿verdad? Y le dimos la bienvenida, y se sentó, escuchó la palabra de Dios, y ya cuando terminó la enseñanza, pues nos la acercamos y, oiga, ¿y cuál es su plan? ¿A dónde va a ir? ¿Qué va a hacer usted? ¿O a qué se dedica? Y sucede que este hombre dice, pues la verdad no sé ni a dónde voy a ir, porque no tengo a dónde ir, no soy de aquí y no tengo dinero tampoco para ir a ningún lugar. Pero no fue su prioridad, hermanos. No fue su prioridad, porque ha venido gente aquí que todavía ni llegan a escuchar la enseñanza y ya están pidiendo ya su ayuda. Yo he tenido que hablar con personas así. Y yo les digo, ¿sabes qué? Discúlpeme, aquí no son oficinas del gobierno, o sea, no quiero ser grosero, pero no son oficinas de gobierno aquí. Aquí se predica la palabra del Señor. Aquí es una oficina del gobierno divino, pues. Si usted quiere pasar a escuchar la palabra de Dios, more than welcome, decimos en mi pueblo. Y si no, pues no, pero este hombre se sentó a escuchar la palabra de Dios, y bien tranquilo, y estaba en paz, hermano. No estaba así todo aquí como usted comprenderá, ¿no? Que cuando se le está mojando X cosa, ¿no? Y que ya se quiere ir a su casa porque está lloviendo. No, estaba bien tranquilito, hermano, bien sereno. Yo puse ojo, ¿verdad? En la vida de este hombre. Y termina el estudio bíblico, y nos acercamos y comenzamos a charlar. Y hermanos, sin ninguna manera de agredir a esta persona o de obligar. No, pues no tengo dónde ir. Lo llevamos a la casa de Alejandro en aquel día, me acuerdo. Comió, se le regaló ropa, le compramos su boleto a la Greyhound. Yo mismo me encargué a llevarlo a la Greyhound porque decía que era de Wisconsin.
Y bien placido que estaba el amigo, hermanos. ¿Y cuánto esperabas recibir, Marco? Yo nunca lo hago con interés. Creo que usted me conoce por demasía. Y la mano de Dios siempre ha sido generosa, hermanos. ¿Sabrá Dios quién fue este hombre? Solamente Dios y Él saben quiénes son. Si fue un ángel o no, yo no sé. Pero se le atendió, hermanos. Y Dios siempre ha sido generoso. Ya nomás por ahí me mandó un texto el otro día que gracias porque ya iba rumbo a su casita y bien agradecido. Yo no sé qué fue, hermanos. Pero Dios quiere que actuemos, hermanos. Ahora, hay un asunto, ¿verdad?, totalmente contrario. Cuando se hicieron las manifestaciones aquí en Minnesota, aquí precisamente en la ciudad de Minneapolis, esas manifestaciones de que andaban quemando negocios, andaban rompiendo, ¿verdad?, puertas para saquear negocios, ahí sí teníamos que tener bastante cuidado, hermanos. Cuando venimos a cuidar el edificio, ¿verdad?, los servidores recibieron la invitación para que viniéramos a cuidar el edificio y venimos, ¿verdad?, 3 personas. Hermanos, en esa noche vinieron 6 sujetos, pero nomás 2 se pusieron en esta puerta. Y bueno, ¿qué hace por ahí las 2, 3 de la mañana gente ahí, ¿no? Cuando el Estado había declarado toque de queda, curfew, pues, para que me entiendan. ¿Qué andaban haciendo esos muchachitos allá afuera? Bueno, la ciudad, el Estado les fue claro. Si quieren problemas, salgan después de las 8 de la noche. El que quiera problemas. Y sintieron la recia, hermanos, estos muchachitos. Y aquí llegaron 2 en la puerta, ¿no? Y quisieron abrir porque estaban las luces prendidas, ahí estaba la reverenda, yo estaba en aquel lado, el pastor Oscar en aquella esquina, cada quien con su cuerno de chivo, ¿no? Y jalaron la puerta a sus muchachitos, pues estaba la puerta cerrada, lógicamente. Y la reverenda conoció a un muchachito de ellos. Y se animó, ¿no? Ahí medio a abrirle, y ya cuando miró que se iban, le dice, hey, ¿qué buscas a esta hora de la noche? Y como lo conocía, no sé ni cómo lo conoció, me pregunté, ¿lo conoces? Digo, pero no fue sabio que la hayas abierto. Bueno, pues ya. Y le dice el pastor Oscar, pásenle. Y el pastor Oscar los revisó, ¿no? Los esculcó como si fuera policía. Y tenían un cuchillo, tenían una pistola de salva, sabrá Dios que tenían en el carro, porque los otros se quedaron allá. Y les dijeron, ¿sabes qué? No los podemos admitir aquí. O sea, ¿cómo vas a meter a una persona que representa peligro, no? No dejamos ser cristianos, o sea, no, lo que es legal, lógico, y lo que no, vayan a buscar a donde tengan que buscarle, hermanos, ¿verdad? O sea, tenemos que ser sabios, ¿no? Pero lo que la Biblia nos enseña, hermanos, es que la iglesia no debe dar un lugar de frialdad espiritual, hermanos, y olvidarnos de mostrar un afecto y buen recibimiento a los que Dios pone en nuestros caminos, hermanos. Tenemos que cuidarnos de una indiferencia o un desinterés total, que muchas veces existe en la iglesia, hermanos. En Hebreos 6, versículo 10, usted puede ir, si quiere, por favor, a Deuteronomios 10, 17. Yo le leo Hebreos 6, 10. Usted puede ir, por favor, a Deuteronomio 10, 17. Dice Hebreos 6, 10, dice, porque Dios no es un Dios injusto para olvidar vuestra obra, hermanos, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, hermanos. Dios no es un Dios injusto para olvidar lo que hacemos. La hospitalidad fue un rasgo que distinguió a la iglesia primitiva. Y cada vez que la iglesia primitiva hacía algo, hermanos, no solamente experimentaban en su corazón gozo, paz, satisfacción, no solamente eso, hermanos, sino siempre les venía bendición de lo alto, hermanos, siempre, ¿no? Es más, ¿por qué la Biblia nos enseña que tenemos que ser hospitalarios, hermanos? ¿Sabían que usted y yo tenemos a un Dios que lo es? Yo les dije que fueran a Deuteronomio 10, por favor, para que sea la Biblia la que
se evidencie y no yo. Deuteronomios 10:17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y es Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y escuchen bien, a quien también ama, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Y luego le dice Dios a Israel: amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, hermanos. Entonces, así como la hospitalidad debía distinguir al pueblo israelita, también en la iglesia cristiana, con los mismos atributos, hermanos, también se tiene que distinguir por ser una iglesia hospitalaria, hermano. Miren, grábese por favor esto en su corazoncito, cristiano. Por favor, grábese eso en su corazoncito. Miren, la iglesia cristiana es una comunidad que nunca de los nunca debe cerrar sus puertas. ¿A cuáles puertas te refieres, Marco? Porque ahorita la pandemia nos obligó a cerrar puertas. Ok, cerraste puertas de un edificio, pero la iglesia cristiana es una comunidad que jamás debe cerrar sus puertas de su casa, las puertas de su corazón o las puertas de sus recursos, hermanos. ¿Sí o no? Porque este edificio estuvo cerrado casi 3 meses, hermanos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Sí, este edificio estuvo cerrado casi 3 meses. Hay otros edificios que ya van para 5 meses cerrados, hermanos. Sin embargo, Dios nos dice: hijo mío, cuídate, porque hay puertas que no se deben de cerrar. Más directamente la de nuestro corazón, hermanos. Miren, yo no miré a muchos de ustedes durante tiempo. Me esforcé por miraros a muchos, ¿verdad que sí? Sin embargo, las puertas, aunque estaban cerradas, las de nuestro corazón jamás lo estuvieron, hermanos. Y no tienen por qué estarlo. Así es esa es la comunidad cristiana que representa a Dios, hermano. Aunque los edificios cierren. ¿Y eso por qué tiene que ser así, pastor? Miren, yo le hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántas personas han tenido necesidad y el corazón de Dios ha estado cerrado, hermanos? ¿A cuánto les ha hecho falta qué comer en estos tiempos de pandemia? Miren, yo me atrevo a decir que mucha gente ha tenido más comida de la que tenía antes de la pandemia, hermanos. ¿A cuánto les ha hecho falta trabajo? Yo me atrevo a decir que muchos de la Iglesia Universal han trabajado más que antes de la pandemia, hermanos. Yo me atrevo a decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón de Dios siempre, absolutamente siempre está abierto, hermanos. ¿O usted cree que el corazón de Dios fue obligado a cerrarse por el coronachile, hermano? ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que sea Dios? ¿Sabes qué? Mira, hijo, te voy a hacer claro, hijo, mira, si quieres aprovechar mi bendición, nomás van a estar abiertas, mi corazón va a estar abierto nomás los jueves de 7 a 8 y de domingo de 2 a 4. ¿Por qué? Porque tengo miedo que me vayas a contagiar. ¿Usted cree que ese sea el Dios que le servimos, hermano? ¿Usted cree que ese es el corazón de Dios al que le servimos? Hermano, Dios es un Dios es un Dios ejemplar de hospitalidad, hermano. ¿Cree que esta pandemia esté amenazando a cerrar las puertas del cielo para con Dios? ¿Usted qué cree, hermano? ¿Cree que esta pandemia fue suficiente para que cortara la comunicación Dios con su pueblo? ¿Usted qué cree, hermanos? ¿Será que Dios no es un Dios hospitalario, hermanos? Miren, Dios no solamente nos hospeda en un lugar para vivir. Dios no solamente nos hospeda en este lugar para congregarnos. Dice la palabra del Señor en el Salmos, usted se lo sabe muy bien, el Salmos 90, perdón, el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿dónde morará, hermanos? ¿Dónde morará?
¿Usted cree, hermanos, que a un Dios hospitalario se le olvidó hospedarnos? Sin embargo, nosotros ya cerramos el corazón. Y si le pasa algo a este cuerpo en el cual nosotros hospitalariamente, lo voy a decir así, como templos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo de Dios aquí? ¿A quién hospedaron, hermanos? ¿A quién hospedamos el día que nos arrepentimos de corazón? ¿Me dicen, por favor? Al Espíritu Santo de Dios, según 1 Corintios 3, hermanos. Al Espíritu Santo de Dios le dimos hospedaje en nuestro corazón, pero no porque me pertenezco a mí mismo, es porque a Dios le place morar en mi corazón, hermano. Y si este templo, dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5, versículo 1, y si porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, dice Pablo, se deshiciere, dice, tenemos un edificio, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Sabes por qué Dios nos enseña a ser hospitalarios? Porque Él, mi amado hermano, Él te va a hospedar y no obligadamente en el lugar que físicamente habitas. Él nos quiere hospedar, ¿dónde, mis amados? En los cielos, en donde ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá lloro, ya no habrá clamor, hermanos. Fíjate nomás al Dios hospitalario por excelencia le servimos. Dice en 1 Pedro 4, versículo 9, si quiere ir ahí, por favor. 1 Pedro 4, verso 9. ¿Quiere ir conmigo? Para que despierte. Primera de Pedro 4, versículo 9. Son las palabras del Señor, hermanos, no es mi palabra. Dice, hospedaos los unos a los otros. ¿De qué manera tenemos que hacer, hermanos? Sin murmuraciones. Dicen otras dos versiones lo siguiente: reciban a todos en su casa sin quejarse. Otra versión dice, reciban en su casa a los demás y no hablen mal de ellos, sino que hagan que se sientan bienvenidos. ¿Qué hacemos en muchas ocasiones, mis amados? Nuestras emociones, nuestra carne, nuestros sentimientos nos traicionan. Ridiculizamos el nombre de Dios al comenzar a hablar. ¿Otra vez esa persona? ¿Ya no tiene otro lugar a donde ir? Oye, tenemos 1000 en la congregación. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Por qué siempre aquí? Y comenzamos a hacer el ridículo, hermanos. ¿Acaso eso nos va a hacer Dios el día que estemos en el cielo? Eso es lo que enseña la Biblia en Apocalipsis cuando estemos en el cielo eternamente. ¿Acaso crees que Dios te va a decir, sabes qué? Mira, tienes nomás este año aquí en el cielo, porque ya no tienes cómo pagarme la renta? ¿Por qué te tengo que hospedar toda la vida? ¿Usted cree que ese sea Dios, hermanos? Por supuesto que ese no es Dios. Ahora, posiblemente nosotros en nuestra época ya no hospedemos literalmente ángeles, hermanos, posiblemente. Sin embargo, nuestros hermanos en la fe son considerados espiritualmente mensajeros. Hace ratito estaba diciendo el hermano Mario que aquí en Casa de Oración se levanta $1 nomás, hermanos, $1 por persona. ¿Para qué? ¿Para las vacaciones del pastor? No, él fue claro y específico, y Dios es testigo, para que se los enviemos a un mensajero de Dios en Londres, Inglaterra. Porque el pastor Borboa pues no llegó a tu casa. Sin embargo, Dios lo llevó a London, Inglaterra. ¿Sí o no? Y con ese $1 de corazón desinteresado, usted está haciendo posible, hermanos. ¿Sí? Lo imposible, usted y yo lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de imposibles, definitivamente, ¿no? Usted y yo hacemos lo posible. Hermanos, hay mensajeros también de Dios. A lo mejor ya no viene un ángel así como lo recibieron bíblicamente hablando, ¿verdad? Pero nuestros hermanos en la fe
según Apocalipsis capítulo 1, nos llama mensajeros a nosotros. Nuestros hermanos en la fe, mis amados, están extendiendo la palabra de Dios en muchas partes del mundo. Y cada colaboración financiera hacen posible que se hospeden en muchos lugares. ¿Sí o no? ¿Verdad? Por eso en nuestras iglesias, hermanos, debemos de ser generosos, debemos de ser hospitalarios. Y no solo eso, ¿no? Porque yo hace ratito les dije que entra gente y ni sabes de dónde vienen ni de dónde son. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y cuando alguien entra, hermanos, escuchen bien, cristianos, porque a lo mejor usted está diciendo ahí con un corazón todo cerrado. Marco, esto no aplica para mí. Mira, usted es cristiano y usted se congrega en una iglesia cristiana. ¿Cómo recibimos, cómo somos de hospitalarios a las personas que entran por primera, por segunda, por tercera y por todas las veces que... ¿Cómo lo recibimos, hermanos? ¿Les damos el mejor recibimiento? ¿Somos amables? ¿Somos cálidos? ¿Les damos una excelente bienvenida? ¿Cómo lo hacemos, hermanos? ¿Mostramos alegría? ¿Mostramos placer? ¿Mostramos un gusto? ¿O los miramos ahí de lejos como un bicho raro, con una mirada así como que de precaución, como de lejos, como que no se me vaya a acercar porque me embarra? Dios nos está mandando muchas maneras de ser probados, hermanos. Es más, que sea la palabra de Dios. Pónganse de pie y vayan por favor a Mateo 25 para ver a quién hacemos todo este tipo de ¿qué puedo decir, no? De recibimientos. ¿A quién le hacemos? ¿A favor de quién está todo este tipo de cosas? Mateo 25, en el verso 31, por favor. Dice lo siguiente, y son palabras de Jesús, Mateo 25, 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Puedes poner música, por favor, Edwin? Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Acuérdense bien, va a haber un día del juicio, cristianos. Sigo leyendo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí viene una razón, hermanos, Muchos decimos: oye, Marco, nadie se gana la salvación por obras. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Sí o no? Ese es el lado A. Ahora vamos a mirar el lado B. Yo simplemente quiero recordarle los deberes, mis amados, créanme. No podemos ser cristianos y no hacer nada, hermanos. Un cristiano que no predica, o que nomás le predica a sus hijos, pues así quien no, como lo dije hace ratito. Un cristiano que no da nada, pues así quien no. Tiempo, dinero y esfuerzo, pues hay que se arreglen los pastores. Yo les dije hace ratito, el asunto es despertar a la iglesia. Las obras no salvan a nadie, pero las obras van a ser las evidencias que verdaderamente fuimos. Y si no las hacemos, ¿qué pasa? Bueno, vamos a leerle, ¿qué les parece? 35 dice: porque tuve hambre, palabras de Jesús, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero, ahí está la palabra, hermanos, extranjero, extraño, y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos, fíjense la palabra de los justos, le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber, Señor? Yo la verdad no me acuerdo que te haya disparado un refresquito. La verdad que no me acuerdo que te haya regalado un burrito y una fajira y una gordita. No me acuerdo, la verdad. Y cuando te vimos forastero, ahí está,
y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, ¿a quién se lo hicimos, hermanos? Al Señor Jesús se lo hicimos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, y les habla bien feo, hermanos, malditos, al fuego eterno preparados por el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no hicisteis nada por mí, tuve enfermo, tuve en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo me mandaste un WhatsApp? ¿Cuándo me mandaste un email, Señor? Sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. ¿Cuándo? Entonces le responderé diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos directamente al castigo eterno, y los justos, ¿a dónde iremos, hermanos? A la vida eterna. ¿Qué les parece, hermanos? Son palabras del Señor y nos quiere bendecir. No tenemos por qué asustarnos, hermanos. Miren, la Biblia no está escrita para asustar a nadie. La Biblia no está escrita para confundir a nadie. La Biblia no está escrita para que yo me eche a correr. La Biblia está escrita para mi bendición y para que yo me postre delante de Dios. Y así como dice Pablo en cierta ocasión, yo prefiero decir 5 palabras en hebreo, en griego, para que me entienda la iglesia y se postre delante de Dios y le pidamos perdón, que 1000 palabras en lengua angelical sin interpretación. Si o no entendimos lo que la Biblia nos enseña, hermanos, si o no Dios nos quiere bendecir, ¿verdad que sí? Sí, hermanos, por supuesto. Porque muchas personas buscamos nomás hacerle el bien a quien nos hacen el bien. Hermanos, eso no nos sirve de nada. Dice la Biblia en Lucas 14, 12, 14, escuche bien, dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, porque ¿quién no hace una fiesta así? ¿Sí o no? Ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado. ¿Por qué? Porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensada en la resurrección de los justos. Se lo dejo de tarea, por favor, Lucas 14, del 12 al 14, hermanos. Es bien fácil invitar al que me invita. Mire, yo me invito al hermano Luis. Hermano Luis, saliendo de aquí, vámonos al Olive Garden. Pues sí, como no, pues te va a invitar el hermano Luis para de aquí 8 días. Así, ¿quién no? No, mis amados, tenemos que darle sin esperar nada a cambio. Si yo abro mi hogar, yo les he dicho a todos, hermanos, a todos, sí, usted es testigo. En mi hogar, hermanos, todos pueden venir. Todos pueden venir, no de un solo, porque no cabemos todos, pero todos son bienvenidos. Es una delicia recibir a nuestros hermanos. Es una delicia pasarlo un rato con nuestros hermanos en Cristo. Es una delicia recibir al necesitado o al no necesitado. Es una delicia, hermano. Y vieran cómo la mano de Dios se manifiesta, hermanos. No nos encerremos, iglesia. No nos escondamos, iglesia. Dios quiere bendecirnos. Termino leyendo Hebreos 13. Dios quiere bendecirte, mi amado. Créeme. Discúlpeme que sea yo repetitivo, pero eso es lo que Dios quiere decirnos. Estamos derrochando cientos y cientos de bendiciones por no reconocer mis deberes. Hebreos 13, versículo
2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Qué sucedía después de que hospedaban ángeles? Bendición. Acordaos de los presos, dice la Biblia, como si estuvieras presos juntamente con ellos. Miren, perdón, en cierta ocasión, no recuerdo cuántas veces he ido a visitar a presos, ¿no? Pero en cierta ocasión fui a visitar a un preso. Nadie lo quería ir a visitar, hermanos. Nadie. Los supuestos amigos de Briaguera, pues ustedes saben, ¿verdad? Pasa algo y hay que se arregle, ¿no? Pero cuando estaban tomando, ¿qué decían? No, compadre, no te pasa algo, compadre, y antes de que te pase algo a ti, tienen que pasar encima de mí. Sí, cómo no. Y ya con tal problema al compadre, ya nadie lo conoce. Bueno, fui a visitar a este hombre, a este muchachito, y pues yo no lo conocía, ¿no? Me dijo la persona que me dio sus datos para que lo fuera a visitar, cómo era, ¿no? ¿Está bien? Y su nombre. Llegué ahí a la comandancia de policía y vengo buscando a esta persona. Ok, perfecto. ¿Tienes visita? Bueno, nos sentamos ahí, ¿no? Separados, ¿no? De cristal. Ellos están de aquel lado y yo de este lado. ¿Cómo está mi amigo? Pongo la mano ahí, ¿no? ¿Cómo está? Bien. Y estaba bien agradecido este muchacho. Pastor, la verdad no lo conozco, dice, pero siento un gozo en mi corazón porque me vino a visitar a alguien, dice, y a usted ni lo conozco. Bueno, yo soy un mensajero de Dios. Yo soy un mensajero del Señor también. Me da gusto que me hayas recibido. Yo no te conozco también, pero me da gusto que me hayas recibido, ¿no? Y bien contento el muchacho, hermanos. Y dice, yo voy a buscar una iglesia cristiana cuando salga de aquí, pastor. Y digo, te voy a venir a visitar una vez, ¿puedo? Sí, venga, por favor. ¿Verdad? Y lo deportaron al muchachito y me habló del Distrito Federal, hermanos. Me habló del Distrito Federal. Pastor, muchas gracias. Nomás le llamé para darle las gracias porque usted me visitó. Y ahorita ya estoy aquí en mi casita, aquí en el DF. Digo, busca a Dios. Busca a Dios. Y no lo hacemos para que me aplaudan, hermanos. Esa es la labor. Dios quiere bendecirnos. ¿Sí o no? Porque hoy dentro de la iglesia, mis amados, cada vez que miramos cosas así, sufrimiento, dolor, desamparo, hermanos, lo evaluamos con una terrible diferencia, como que no, a mí no me metan en asuntos. No, mis amados, la iglesia del Señor no se tiene que distinguir por eso. No, porque muchas veces hacemos ese tipo de cosas y cuando son cristianos recién nacidos los dañamos, hermanos. Los dañamos su corazoncito. No está bien, pero los dañamos porque son nuevecitos. Y se levanta una valla terrible entre ellos y nosotros. Y Dios nos dice, no, todo ese tipo de vallas tienen que caer, porque como lo dijo el Pablo a los Efesios, él de los dos pueblos hizo ¿cuántos, hermanos? Solamente uno, hermanos. Y ya no tiene que haber distinción. Acompáñenme a orar leyendo San Juan 14, 12, por favor. Vamos a orar leyendo San Juan 14, capítulo 2, para que veamos, hermanos, que Dios, mi reverencia completa a mi Dios, hermanos, es un Dios verdadero, único. Él quiere bendecirnos. Discúlpeme la expresión de que sea yo tan insistente. San Juan 14, versículo 2, para que veamos que Dios no nos pide nada, hermanos. Dios no nos pide nada que Él haga. Porque a veces, ¿verdad? Usted y yo tenemos hijos. Hijo, ven y pídeme perdón porque te portaste mal. Y nosotros estamos obligando a nuestros hijos que nos pidan perdón y nosotros no sabemos pedir perdón. Dios no es así, hermanos. Dios es un Dios humilde. Dios es un Dios hospitalario. Vamos a verlo. San Juan 14, 2 dice: en la casa de mi Padre. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Jesús, gracias. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Y eso para qué? ¿Va a hacer negocio el Señor? Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Se da cuenta, mis amados, que Dios es un Dios por excelencia hospitalario, y esto es eterno, hermanos. Pongan su Biblia abajo, por favor. Yo quiero orar por usted. Ore por mí también, por favor. Vamos a orar los unos por los otros. Y vamos a ponerle levante sus manitas en alto. Dios es un Dios bien bueno. Padre, en nombre de Cristo Jesús, damos gracias, mi Dios. Gracias por la vida de tu iglesia, Señor. Tú eres un Dios hospitalario. ¿Qué virtud no tienes tú, mi Señor? ¿Qué virtud no tienes, Señor? La hospitalidad ha sido una manera de bendecirnos, mi Dios. Sin embargo, nosotros nos hemos alejado, Señor. Compartimos solamente con los nuestros, Señor. Solamente con mi hija, con mi mamá, con mi tío. Mi Dios, ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a recibir a todos aquellos que tienen necesidad, Señor. Desinteresadamente, mi Dios. Porque yo, siendo un extraño, tú me perdonaste. Y me diste hospitalidad bajo tus alas y bajo tus sombras, Señor. Y dice la Biblia que tú me vas a dar hospitalidad para una eternidad, mi Dios. Y era yo un extraño, Señor, perdido. Pero a ti no te interesó, Señor Jesús. Tú viniste y nos abriste el cielo, Señor. Nos abriste el cielo, Señor Jesús. Gracias. No importando esa vida tan sucia que yo llevaba, tú me abriste el cielo, Señor. Gracias. Y yo también quiero abrir las puertas de mi corazón, y toda puerta que yo tenga, mi Dios, para favorecer a mis hermanos necesitados, Padre. Danos discernimiento, mi Dios, para que cuando sea alguien de tu parte, yo lo pueda atender, mi Dios. Y cuando sea un peligro, también danos discernimiento, mi Dios, para que no ponga mi familia o mi persona en un riesgo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. No queremos ser indiferentes ni rechazar tus bendiciones, Señor. Te damos gloria y te damos honra. Te damos a ti, Señor, todo honor y gloria, mi Dios. Pero también queremos darte un fuerte aplauso, mi Dios. Apláudale bien fuerte, hermano. Ese es Dios. Recíbelo, mi Dios. Recíbelo, Padre Santo. Ese eres tú, Señor. Gracias por darnos un lugar en el cielo, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.